Muy buenas tardes, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios porque una vez más nos permite estar en su casa para venir a buscar de su presencia, gozosos porque Él trae sobre nosotros la vida y en abundancia y cada día nos levanta, cada día Él obra en nuestras vidas para traernos a su casa, para venir a buscar de su presencia. En este momento quisiera que podamos unirnos en una oración, en una entrega delante de nuestro Dios. Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestros corazones, Él sabe lo que cada día necesitamos. En Mateo 11:28, Jesús dice con sus palabras, dice: ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Y lo aclara y dice: lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Él aclaró y dice: ustedes viven angustiados y preocupados, pero vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy humilde, paciente y humilde de verdad. Y en esta tarde el deseo de nosotros es poder humillar nuestros corazones para quitar delante de nosotros, delante de nuestros corazones, toda angustia, todo pesar, todo aquello que cada día o durante esta semana, durante estos días, ha cargado nuestras vidas, ha cargado nuestros corazones. Que Él pueda tomar el control por completo y que, como lo hizo Jesús, que nosotros también podamos ser pacientes y humildes de verdad en entrega, que podamos decir realmente: confío en ti, Dios, que tú tienes el control de nuestras cargas, que Él tiene el control de nuestras necesidades. Oramos. Padre, una vez más venimos ante tu presencia, una vez más venimos ante ti con el deseo de buscarte, con el deseo de entregar nuestras vidas tal cual somos, tal cual tú nos ves, así nos presentamos, Señor, sin nada que ocultarte, sin nada que negar delante de tus ojos, Padre. Aquí estamos como somos, Señor. Pero antes de todos, así como nos presentamos, lo primero que hacemos es humillamos nuestros corazones ante tu presencia. Ponemos esa humildad que solamente puede venir de parte tuya. Humillamos nuestros corazones, humillamos todo lo que somos, nuestro orgullo, Padre. Humillamos nuestra vida por completo delante de tu presencia y te decimos: perdónanos. Te pedimos perdón, Padre, por nuestras faltas. Te pedimos perdón por lo que pasa en nuestros corazones, en nuestra mente. Te pedimos perdón porque muchas veces no somos dignos ni siquiera de hablarte, Padre. Te pedimos perdón y aquí estamos como iglesia, como hijos tuyos, reconociéndote a ti como el Rey de Reyes, como el proveedor de todas las cosas, como el que multiplica las bendiciones en este mundo, no solamente para tus hijos, sino para todo el mundo, Padre, en el nombre de Jesús. Y aquí estamos, Padre. Aquí estamos con nuestras necesidades, con nuestras cargas, con nuestros pesares, Padre. Aquí estamos con un corazón necesitado de tu presencia, con un corazón
que tu presencia, que tu poder, Padre. Por eso te clamamos a ti, por eso te clamamos a ti. Y como Jesús mismo nos decía, que realmente podamos ser humildes, de verdad, pacientes y humildes, de verdad, como lo es Jesús con nosotros, porque Él cada día una vez más anima a salvar nuestras vidas, a levantar nuestras vidas, y nosotros una vez más, cada día tenemos una oportunidad para buscar de su presencia, para buscar de tu presencia, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque cada día, cada mañana tú nos regalas una oportunidad de buscarte, una oportunidad de buscar de tu presencia, de humillarnos y dejar todo de lado y solamente buscarte a ti. Y perdónanos, Padre, porque a veces hasta en eso evitamos esos tiempos de intimidad, Padre. Perdónanos y haznos sensibles a tu Espíritu Santo, haznos sensibles a escuchar la voz de tu Espíritu Santo, para que cada día, cuando el Espíritu Santo golpee la puerta de nuestro corazón, nosotros estemos atentos a buscarte, atentos a humillarnos, atentos a desear de tu presencia, a desear de tu poder, Padre. En el nombre de Jesús, toma dominio y control de tu iglesia, de los hermanos que hoy están escuchando, de los hermanos que están aquí, Padre. En el nombre de Jesús, tu presencia tome dominio y control, en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, así también como tú nos dices esa autoridad, nos levantamos para rechazar todo espíritu que no provenga de parte de tu presencia, todo aquello que no venga de parte tuya, en el nombre de Jesús. Todo pensamiento que quiera intervenir en nuestra mente, todo pensamiento que quiera obrar en contra de nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo tu presencia comienza a limpiar las vidas, comienzas a limpiar los corazones, comienzas a limpiar las habitaciones y los hogares de nuestros hermanos. Tu presencia comienza a limpiar en el nombre de Jesús. Tú llevas todo espíritu que no proviene de parte de tu presencia, que no viene de parte tuya, en el nombre de Jesús. Quitas todo espíritu de amargura, todo espíritu de dolor, Señor, de angustia, en el nombre de Jesús. Tú quitas todo espíritu de pereza, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de angustia que esté llevando a la depresión, en el nombre de Jesús. Tu presencia comienza a orar y levantas a los hermanos, levantas en necesidad de tu presencia, levantas en deseo de tu presencia, comienzas a
callar el sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie
bendecimos tu nombre, porque sabemos que no importa las circunstancias, que no importa los dolores, Padre, tu presencia está en medio de nosotros. Y tú estás orando, tu presencia está orando. Lo creemos y lo confesamos con nuestros labios. Tu presencia está orando en medio de los corazones. Tú estás obrando en medio de las vidas, en medio de los hogares. Tu presencia está orando. Tú estás uniendo lo que el hombre ha destruido en el nombre de Jesús. Tu presencia está orando en el nombre de Jesús. Confiamos, Padre. Confiamos, Padre. En el nombre de Jesús. Incomparables promesas me
que tú tienes el control de todas las cosas, que como hijos tuyos, una vez que hemos entregado nuestras vidas en tus manos, tú tomaste el control de todo, las riendas las tienes tú, Señor. Solamente tú, Padre, en el nombre de Jesús, y que tú manejas nuestras vidas. Y que tú tienes el control de lo que va a pasar en el futuro, Señor, de nosotros. El de hoy y el de mañana. Tú tienes el control, solamente tu presencia tiene el control, Padre. Y nosotros te lo damos a ti, Padre, en el nombre de Jesús, por completo. Entregamos nuestras vidas y rogamos que una vez más hables a nuestro corazón, porque así como somos necesitados de tu paz en medio de la alabanza, en medio de la adoración, necesitamos de tu palabra, Padre. Necesitamos que tú nos alimentes, que tú abras por completo nuestro corazón para poder escucharte, para poder oír de tu palabra y sentirnos alimentados por tu presencia a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, dirige los pasos del pastor, dirige sus palabras, Padre, que sean completamente guiadas a través de tu presencia, Señor. Toma el control y el dominio en el nombre de Jesús, así como has estado orando en este altar, en medio de nosotras, Padre. Sé que tu presencia recae sobre él en el nombre de Jesús. Y te agradecemos, Padre, por completo, porque no merecíamos aquel tal sacrificio que tú hiciste, aquella entrega verdadera y por completo que tú hiciste a través de la cruz. Gracias, porque a pesar de que no lo merecíamos, tú lo hiciste de corazón. En el nombre de Jesús, te bendecimos, Padre. Sí, Señor. Sí, Señor. Amén. Amén. Vamos a estar invitando al pastor, que Él nos va a estar dirigiendo la palabra en esta noche. Que Dios bendiga cada una de nuestras vidas, sus vidas, a quienes estemos aquí presentes, porque tenemos la posibilidad de, ahora con estas reaperturas, de tener presenciabilidad, y también por aquellos que están en casa, que se están conectando y que a través tanto de Facebook Live también lo están haciendo a través de la radio. Damos gracias a Dios por permitirnos una vez más llegar hasta su casa que es lo material, aquí la parte física, y nosotros poder cantar y adorar su nombre. Gloria damos, honramos el nombre del Señor y por supuesto glorificamos al Espíritu Santo que nos está dando esta paz, esta tranquilidad, esto maravilloso que tiene que ver con esta armonía, con esta atmósfera que el Señor transforma cuando Él está en medio nuestro. Así que agradecemos por su tiempo, por estar aquí con nosotros, por apartarse, por dejar su trabajo a lo mejor, y llegó a la casa del Señor para poder honrar y bendecir su nombre. Como cantábamos,
Estamos dispuestos a alabarle al Señor a pesar de cualquier circunstancia que estemos atravesando. Bueno, la iglesia tiene todo lo que tiene una familia, porque la iglesia está compuesta por familias. Así que en principio vamos a ir despacito dando algunas noticias con respecto a la familia. Damos gracias a Mercedes y su mamá que nos está aquí acompañando. Damos la bienvenida y le decimos sean bendecidas por el Señor. Damos gracias a Dios porque tenemos ya también con nosotros la presencia de Emilce, quien ha estado unos días ausente visitando parte de su familia en el sur. Así que agradecemos al Señor porque el altar empieza también a poblarse de sus obreros, de aquellos que les sirven en el canto, en la alabanza. Damos gloria y honra al Señor por la disposición de cada una de sus vidas. Oramos al Señor en estos últimos días por algunas necesidades que nos habían solicitado, entre ellas esas necesidades que provienen de esta situación que estamos atravesando, que es el contagio de este virus, del COVID. Estamos dando gloria y honra al Señor porque vemos la recuperación de hermanos, de conocidos, de amigos que ya están saliendo de este proceso. No es fácil, primero no es fácil encontrarse con esto, ¿no?, que es el contagio. Segundo, no les resulta para nada fácil el proceso que les demanda, el encierro, esa confinación. A veces si está la familia, ni a la familia se puede reunir con ella. Me contaba un hermano que la verdad que a él le producía tanto, lo conmovía en su corazón porque tiene una niñita y la niñita venía y le golpeaba la puerta y le decía: papi, ¿estás bien? Y solamente él poder responder desde dentro de su habitación. Pero gracias a Dios estamos viendo la mano del Señor sacándolos de todos estos tiempos dramáticos, difíciles. A los que no han vivido esta experiencia le damos gloria al Señor porque Dios ha estado cuidando, guardando cada una de las vidas. Estuvimos orando por niños, el niño de aquí de Santa María de Punilla. Estuvimos orando también en este día de ayer. Tuvimos un pedido muy especial por Emma, un bebé que, porque tengo la autorización de los padres, les cuento, nació con algo extraño en su sistema digestivo, con dolores y con inconvenientes y molestias, y todos los estudios dieron como resultado que había que ser intervenido sí o sí, porque había un problema entre el intestino delgado con el grueso. Cuando los médicos ayer a las 5 de la tarde van en pos de la cirugía, se encuentran por supuesto con algo que ellos no habían visto en las cámaras, porque hoy la tecnología permite por ecografías y todo lo demás descubrir cosas que antes eran imposibles. Pero de todas maneras igual a veces no se muestra todo. Y cuando abren, cuando están interviniendo, se encuentran con que, si bien es cierto, es algo que suele suceder, pero no en esta medida, casi todo el intestino delgado dentro del intestino grueso. Así que no estaba funcionando todo lo que tenía que ver con su sistema digestivo. Y esto es lo que provocaba tanta molestia en este bebé que se llama Emma. Por supuesto, ahí nomás nos pusimos a orar. La intervención llevó más tiempo de la programada, porque tuvieron que no solamente hacer cirugía, cortar lo que estaba dentro, sacar, sino que después, al unir, había que esperar cerca de 40 minutos para ver cómo respondía ese sistema digestivo. Así que llevó más tiempo del previsto, pero gracias a Dios todo salió bien. Esta mañana volvimos a comunicarnos con los papás y ellos nos han dicho que estaban felices porque todo estaba marchando correctamente. Y en esta tarde, antes de venir, o mientras venía para la iglesia, me estuve comunicando con ellos y me contaba la mamá de que
Si bien es cierto, esta mañana estaba muy molesto, incómodo, porque es todo muy extraño para este bebé, sin embargo, esta tarde ya había descansado un buen rato, estaba más calmo, más tranquilo. Así que damos gloria y honra al Señor. Por eso la canción alaba, aunque estés en el dolor, aunque estés en la aflicción, alaba siempre. Y aquí hay papá y mamá que están alabando al Señor. Son un matrimonio joven que trabaja en el grupo de alabanza en la Iglesia de Dios en Villa María. Así que damos gloria y honra al Señor. Y saludamos, yo no sé si estarán viendo, Sonia y Jorge, los saludamos y les pido a ustedes que me acompañen a seguir orando a favor de esta situación. Así que ya nos ponemos a orar por estas circunstancias que les estoy dando a conocer y también, por último, damos gloria y honra al Señor. El domingo estaremos orando juntamente con quien hoy está cumpliendo un año más de vida, nuestro querido Leandro Smith, el esposo de Gemima y líderes ellos del departamento juvenil. Así que él está trabajando y nosotros aquí estaremos apoyándolo en agradecimiento al Señor por un año más de vida. Oramos al Padre. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos atravesado de alabanza, de adoración. Señor, nos hemos realmente sentido acompañados por tu Espíritu Divino. Padre, muchas veces nosotros consideramos que a tu presencia la podemos descubrir de una sola manera, pero hay multiformes maneras de poder descubrir tu presencia. Pero hay una que es contundente, Señor, y es la paz que tú depositas en medio de tu pueblo. Y aquí hay paz, Señor, hay mucha paz en medio de tu pueblo. Más allá de que sabemos que hay un enemigo que quiere interferir, que quiere interponerse, que quiere poner piedras, tropiezos, pero nosotros sabemos que cuando tú, Señor, intervienes, nada queda en pie, todo desaparece. Y allí, Señor, tú haces presencia poderosa y nos dejas como señal la paz de Cristo sobre nuestras vidas. Gracias por esa paz que podemos experimentar, Señor. No solo desafiados a la fe de creer sin ver, sino también que tú nos das un plus haciéndonos sentir tu paz, Señor. Gracias por este tiempo de adoración y de alabanza. Señor, nuestros corazones están preparados para recibir tu palabra. Estamos listos para seguir escuchándote, Dios mío. Y qué importante, Señor, es justamente esto, poder hacer y abrir, crear espacios de quietud. Señor, la quietud que estamos en este momento percibiendo por haberla creado intencionalmente, Señor, viniendo a tu casa, apartando este tiempo, despojándonos de toda preocupación y de todo compromiso y obligación, hemos creado el ambiente de quietud. Y en el ambiente de quietud, Señor, se asocia los silencios. Esos silencios tan importantes para saber, distinguir, escuchar, ser sensibles a tu voz. Gracias te damos porque nuestros corazones están dispuestos, quietos y sensibles para escuchar tu voz. Toma control y dominio, gobierna sobre esta reunión para los que estamos aquí y para aquellos que nos están acompañando desde distintos lugares, Señor, por las plataformas de las redes sociales. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, por este niño allí en Santa María de Punilla, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias por esta niña que has tomado entre tus brazos y estás obrando, Señor, por Evelyn Rocío. Ya está en casa. Muchas gracias, Padre. Padres felices y contentos por tener su hija en su propio hogar. Y damos gracias porque también te has manifestado a través de la ciencia, de los profesionales, Señor, tomando las manos de los médicos, y tú dirigiste, Señor,
la cirugía sobre este niño, Emma, Señor. Gracias por los resultados, por el bien y el bienestar que has traído, y cuando tú intervienes, vas hasta el final, porque aquel que la buena obra empezó es fiel para completarla. Bendice a Sonia, a Jorge, Señor, tu calma ya los gobernó. Ellos están agradecidos a la iglesia por el respaldo de la oración. Ellos pueden percibir que la oración los está sosteniendo desde las espaldas y han levantado sus manos en victoria, Señor. Gracias te damos por la vida de Leandro, por un año más de vida. Hoy aquí oramos aún en la ausencia de él, pero está porque estamos muy agradecidos por su vida, Señor. Gracias te damos por la buena salud, por el trabajo. Gracias, Dios mío, por la alegría, por todo lo que Él representa, Señor. Gracias, Padre, por su compromiso, su entrega, por su consagración a ti, Dios mío. Bendícelo en su trabajo, Señor, que sea un día muy, pero muy especial, donde Él te agradece por celebrar un nuevo día de haber nacido, Señor. Padre, en tus manos encomendamos nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Agradecemos al Señor por poder estar compartiendo también con la plataforma de la radio Portador de tu Gloria. Agradecemos que ellos pueden estar en este momento acompañándonos también desde otros lugares, hasta del mundo, allí escuchando y también ellos sosteniéndonos con sus oraciones, atentos a lo que Dios tiene para sus vidas. Venimos hablando en estos días sobre algo muy importante que Dios nos hace mucho hincapié. Dios viene recalcándonos en todo este último tiempo la necesidad, y lo solemos escuchar y hasta a veces expresar desde este lugar, sobre la necesidad de aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a discernir la voz de Dios, aprender a distinguir la voz de Dios, a estar sensibles a la voz de Dios. Y Él nos entrega recursos en su enseñanza. Él nos entrega recursos para que nosotros los pongamos en práctica y así logremos lo que Él se propuso hacer. Dice su palabra que Él está esperando que la palabra que Él soltó no vuelva vacía, sino que haga aquello para lo cual Él envió esa palabra. Y muchas veces nosotros entendemos o estimamos de que eso se refiere cuando alguien está pasando un momento difícil, cuando alguien está enfermo, que tiene que ver, sí. Pero en este caso particular, justamente, tenemos recursos en la palabra del Señor que Él nos transfiere. Él suelta enseñanza y Él lo que espera es corazones receptivos, oídos sensibles, dispuestos no solo a escuchar, solo por escuchar y que luego se diluya por el otro orificio del oído, sino que Él está esperando que no solo oigamos, como dice la Escritura, oigan lo que dice, lo que habla el Espíritu. El que tenga oídos, disposición para escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, el consejo de Dios, dice, oigan lo que el Espíritu habla. Y el Espíritu habla a través de la palabra. Y en cuanto a esto, Dios viene trayéndonos justamente en su palabra, darnos a conocer sobre recursos para que nosotros aprendamos a escuchar, discernir, distinguir y a ser sensibles a su voz. Decíamos el miércoles anterior que siempre en esa evaluación que nos hacemos internamente, a veces descubrimos
ciertas sequedades y vacíos espirituales. Y el interés de un buen cristiano es cómo puede superar, cómo puede batallar contra esto y vencer. Estos vacíos y estas sequedades necesitan ser renovados, esos espíritus internos nuestros. Necesitamos la renovación espiritual y para ello entonces Dios nos acerca recursos que tienen que ver con su palabra. Y descubríamos el miércoles anterior, porque le dije este es una serie de 2 capítulos, ya vimos el miércoles el número 1, que tiene que ver con la quietud. Por eso en la oración yo les decía, y decía a Dios más que nada, gracias Señor porque la paz que estamos recibiendo obedece a una intencionalidad de cada uno de nosotros por haber apartado tiempo para estar en un estado de quietud. Venir aquí a la casa del Señor implica dejar todo de lado para venir y estar quietos. Justamente conversando días atrás con Mercedes, yo trataba de hacerle a ella comprender la necesidad de venir a la casa del Señor en tanto y en cuanto tuviera la posibilidad, que su trabajo se lo permita. Porque aquí es donde encontramos renovación. El domingo decíamos con el grupo, con la iglesia presencial y también virtual, de que este es el aula del Señor, donde aquí Él nos instruye, nos enseña, nos dicta sus clases a través de la palabra, para sacarnos los mejores alumnos posibles, los mejores discípulos posibles. Pero para ello necesitamos hacer ese gran esfuerzo de apartar el tiempo y venir al aula a escuchar la instrucción del Señor. No a escuchar a una persona, sino a escuchar la voz de Dios, a escuchar el susurro agradable del consejo de parte de Dios. Así que Dios lo que nos viene es tratando, Dios está haciendo todo lo posible de que nosotros comprendamos de que existen mecanismos, herramientas, instrumentos, recursos que Él nos está entregando y a su vez viene con hoy que estamos atravesando la era de la tecnología, hoy sabemos de que un celular, una computadora, una tablet que carga una información, no quiere decir que nosotros lo que recibimos ya estamos sabiendo todo, así que necesitamos un tutorial. Así que toda aplicación que bajamos a nuestros recursos tecnológicos, en más de una oportunidad tuvimos que acudir a un tutorial. Muy bien, Dios cuando nos entrega un recurso, Él también tiene un tutorial. Y el tutorial de Dios no se llama YouTube, no se llama video, se llama la Biblia, se llama la palabra de Dios. Así que nosotros no deberíamos ser descuidados y desentendernos de la lectura de la palabra de Dios, porque ese es el tutorial de Dios para aprender nosotros a utilizar, no las aplicaciones, sino los recursos que Dios nos entrega para el desarrollo de nuestra vida. Y justamente la quietud y el silencio que se produce en ese espacio quieto, justamente son aquellos que nos van a favorecer. Ahora, para poder tener esto a nuestro alcance, nosotros tenemos que ejercer desde nuestro lugar, intencionalmente, debemos ejercer algo, debemos poner de nuestra parte. Solemos citar muchas veces la visita de Jesús a la casa de María y de Marta. Las dos demostraron intencionalidad, pero una de ellas se equivocó. Ahí estaba quien les iba a dictar la clase, la charla, la enseñanza, el tutorial, para ver cómo podían sobrellevar mejor la vida. Además, estar allí Jesús implicaba que estaría
favoreciendo a estas dos mujeres porque dentro de poquitos días se iban a encontrar con una noticia atroz, la muerte de su hermano. Así que muchas veces, descuidando nosotros la visita del Señor, sus instrucciones, su enseñanza, su consejo, estamos descuidando una previa preparatoria por algo que a lo mejor ni sabemos y se nos puede acercar mañana, pasado, dentro de algunos días. ¿Para qué esperar cuando venga el problema para recién allí tomar cartas del asunto y allí prepararme para estar afirmado? Cuando Dios con anticipación se acerca para decirnos: vengo para instruirte y prepararte, fortalecerte para cuando vengan las pruebas de fuego. Pero para ello requiere intencionalidad de nuestra parte. Por eso la quietud de la que estamos hablando, que Dios está enseñando a su iglesia, no es una actitud pasiva, sino activa. Yo debo activar intencionalmente apartar un tiempo. Debo activar intencionalmente quedarme quieto. Ineludiblemente en esa quietud aparece un silencio. Y en ese silencio no solo es un silencio mío, sino que cuántas veces usted dijo: Dios está haciendo demasiado silencio. Alguien dijo por allí que cuando Dios está haciendo silencio es porque es una señal que Él nos quiere hablar, pero nosotros no se lo permitimos. Cuando usted escucha, yo escucho que Dios está haciendo demasiado silencio, ¿no será que yo estoy hablando demasiado? ¿No será que yo soy el único comunicador y me está haciendo falta intencionalmente aquietar un poquito, hacer silencio para activar el escuchar lo que Dios me quiere decir? Entonces, son dos recursos que no son muy utilizados por el cristiano. Y también decíamos el miércoles anterior que somos una iglesia con raíces pentecostales. Así que, como raíces pentecostales, hemos aprendido mucho el ruido. Y se ha instalado en nosotros la teoría de que en el mucho ruido habita Dios. Cuando vamos a descubrir de que Dios requiere de tiempos quietos y tiempos de silencios. Así que la quietud y el silencio deben ser espacios a crearse intencional, voluntariamente, y dichos espacios pueden ser. Hay personas que para quedarse quietas necesitan ir al campo, para tomar contacto con la naturaleza. Hay algunos que dicen: me voy a la costa del río. A veces los que no somos propensos a la pesca no entendemos al pescador. El pescador muchas veces se va más allá de la vocación, más allá del interés y esa inclinación, ese agrado que tiene hacia este deporte, sino que muchas veces el pescador se va a la costa del río porque está intencionalmente creando un espacio de quietud para desenchufarse. ¿Cuántos que hoy viven en ciudades turbulentas desearían vivir, por ejemplo, en una ciudad como esta, donde usted vive y yo vivo, y a veces nosotros no apreciamos, no valoramos que aquí tenemos un espacio propicio donde podemos crear espacios de quietud? Muchos vienen de allá, de la turbulencia, del tumulto, del tanto ruido, buscando a veces, aunque sea 10 días. Se acerca ahora las vacaciones de julio. Mucha gente va a venir a buscar un tiempo de quietud, porque ha pasado 1 año y medio con mucha turbulencia. Entonces vienen para estos lugares intencionalmente a crear un espacio de quietud, porque aquí, para los que creen en Dios, y aún para los que no creen, porque los que creen buscan dos cosas: escuchar a Dios y la paz de Dios. Y para los que no creen en Dios, vienen en búsqueda de paz. Pero para eso debe existir voluntad de crear estos espacios. Algunos apartan entonces un espacio
allí para relacionarse con la naturaleza. Hay otros que no son muy atractivos o no son atraídos por la naturaleza, no son atraídos por las costas del río, pero en su casa tienen un pequeño cuarto donde ahí aquietan su espíritu. Ahí hacen silencios y allí están dispuestos a escuchar la voz de Dios. Hay otros que inclusive, ya sea en casa o fuera de casa, son acompañados por unos auriculares y allí se dejan envolver por una tenue música instrumental para poder ser inspirados en ese tiempo de quietud, en ese tiempo de silencio. Y son en esos espacios o lugares donde aprendemos a ser activos, no pasivos, porque estamos enfocados, estamos focalizados en algo. Difícilmente una persona que sale de su ciudad turbulenta o de sus problemas y se va a la costa del río y empieza a pensar en los problemas. Difícilmente una persona que venga aquí a la iglesia a buscar paz de Dios, pero no se despoja del pensamiento de los problemas, va a hallar la paz. Entonces, para poder crear el espacio adecuado y producir ese silencio que Dios me está pidiendo para escuchar su voz, yo debo focalizarme en algo importante, lo que ahora está pasando, focalizarme en su palabra. Dice Jeremías capítulo 33:3, que muchos lo conocemos de memoria. El Señor dice: clama a mí y yo te responderé, y te haré conocer cosas grandes y profundas que tú no conoces. Si mi cabeza está turbada por los problemas, si cuando vengo a la iglesia no aparto un tiempo para estar quieto y en silencio ante la voz de Dios, difícilmente yo pueda aprovechar lo que Dios me dice: te haré conocer cosas grandes y profundas. A veces venimos a la iglesia solamente para pedirle que sane mis enfermedades, que me dé trabajo, no está mal. Que me arregle mis situaciones familiares, de relaciones con terceros, mis relaciones laborales, que no está mal. Pero nos olvidamos del punto principal. A veces vamos por las añadiduras y descuidamos que debemos ir primero por el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué? Porque nos focalizamos, aunque estemos aquí, estamos más focalizados en el problema que en la palabra. Quizás estamos aquí, pero solo físicamente, porque mentalmente estamos volando hacia otro lugar. Estamos pensando en otra cosa, estamos distraídos. Quizás nos esté pasando eso. Yo le voy a pedir a Gerina que por favor prendas la luz de abajo, Gerina, y hay alguien allí, invitarlo a que pase si es que se puede. Entonces, Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te haré conocer cosas grandes y profundas que tú no conoces. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Él está dispuesto a traer revelación. La revelación de Dios es nada más ni nada menos que los deseos que existen en el corazón de Dios para tu vida y para mi vida. Si yo estoy aquí en el templo, si yo estoy aún escuchando la palabra de Dios, pero estoy pensando en otra cosa, estoy distraído en otra cosa, me estoy perdiendo de una revelación de Dios provechosa para mi vida. Y así entonces, si yo vine a la iglesia, si yo me postré a orar a Dios, si me fui inclusive a la costa del río a tomar contacto con la naturaleza, si aparté ese tiempo, aún así, si yo no me desenfoco de esos problemas, seguiré estando vacío, seguiré estando seco, seguiré estando mal. Entonces, Dios lo que nos dice es:
yo necesito que aquietes un poquito tu mente, tu espíritu, desenfocate, desenchufate de esas cosas y atendeme a mí, que yo tengo cosas grandes y profundas, que son las revelaciones de mi palabra. Él está dispuesto a ejercer como tutorial para instruirnos y hacer uso de los recursos que Él nos ofrece. Pero para ello necesitamos intencionalmente apartar un tiempo de quietud y de hacer silencio ante Dios. Dice Eclesiastés capítulo 9, verso 17. Si ustedes tienen abiertas sus Biblias, yo los invito a que ustedes busquen la palabra y dice, verso 17 de Eclesiastés 9, las palabras del sabio que se escuchan en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Así que aquí Dios nos está diciendo, yo necesito que aquellos que estén necesitando escuchar palabra sabia entren en un tiempo de quietud, un recurso que Dios nos recuerda que debemos hacer uso de él. Isaías 30:15 dice, porque así dijo el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo, en quietud y en confianza ustedes van a alcanzar fortaleza. Pero hay un problema. A veces, aunque Dios habla, aunque Dios enseña, aunque Dios aconseja, ¿qué dice al final de este versículo? Yo te doy todos los recursos, te doy todas las herramientas, pero tú no quieres. Termina el versículo diciendo, y no quisiste. Así que Él dice, en descanso y en reposo, en quietud, es la única manera que puedes ser fortalecido. Porque por más que estemos orando a Dios por una dificultad, pero no te salís de la dificultad, no entras en una quietud, difícilmente vas a hallar fortaleza y confianza. Para ello debes calmarte y entrar en quietud, en descanso y hacer silencio para escuchar la voz de Dios. Justamente en estas situaciones que yo les comentaba, orando por estas necesidades de estos niños, justamente una de las cosas que les hablamos a los padres es, sí que comprendemos, y más a una mamá, que con mucho derecho, como yo le decía a una mamá, usted tiene todo el derecho del mundo de decirme, sí, claro, usted lo dice porque usted no está en la situación. Es que el consejo no viene de parte mía, le digo, el consejo viene de parte de Dios. Y que usted resuelva su situación no depende si yo estoy pasando lo mismo o no. Depende de la palabra que usted escuche con calma y en quietud y descanse en confianza para fortalecerse en fe. Ayer justamente me anoticiaba por las redes sociales, yo soy del norte, para los que no me conocen, soy del norte, y allí cuando nos vinimos para aquí, para Carlos Paz, para plantar la iglesia, ya en ese tiempo había un jovencito que estaba atravesando un momento muy difícil de salud, peleando con un mal muy atroz. Y ese jovencito inclusive con esposa, con niños, con 2 niños. Y ayer, en una lucha de muchos años, más de 7, 8 años, ayer partió con el Señor. El Señor se lo llevó. Deja a una esposa y deja a 2 niños, pero aún así, si Dios lo llamó, no se equivocó. Dios tiene todo bajo control. Y seguramente que es una esposa y que serán padres, porque los padres yo era muy amigo de ellos. Padres con mucho dolor, aunque fueron partícipes de todo este proceso que a él le tocó atravesar, que no es que esto va a menguar los dolores. El dolor está, la ausencia va a estar, pero lo importante es que aprendamos que más allá de todos los dolores y los duelos que tengamos que atravesar,
que nosotros nos mantengamos quietos y en silencio para escuchar la voz de Dios, que es la única que a mí me puede sostener en fortaleza. ¿Qué le podemos decir a un padre que pierde un hijo? ¿Qué le podemos decir a una madre que pierde un hijo? ¿Hay alguna palabra humana que pueda llenar el vacío de esa mamá, el dolor de esa mamá y ese papá? Solamente basta la presencia de uno, el abrazo, la demostración afectuosa, cariñosa, y luego ayudarlos y apoyarlos mucho en oración. Porque Dios es el único que puede consolar esos corazones. Así que, atravesando todas estas circunstancias, justamente me venían muy bien para poder compartirles a ustedes y pensar entonces, si Dios nos está instruyendo, si Dios nos está aconsejando, si Dios nos está enseñando que es tan importante, así como Él nos dice, pedid y se os dará, también es importante porque Él dice, estén quietos. Aquieten su alma y su espíritu, por favor, porque es la única manera que yo encuentro el espacio para poder hablarles. Es la única manera que ustedes, cuando están quietos, van a poder escuchar mi voz. Es la única manera que cuando ustedes se desenfoquen de sus problemas, van a poder estar sensibles a la voz del Espíritu que se acerca a sus corazones. Y así nos está enseñando en su palabra. Ya lo vimos en Jeremías 33:3, lo vimos en Eclesiastés capítulo 9, verso 17, lo vimos en Isaías 30:15. Así que Dios nos está diciendo, seamos sabios y no descuidemos estos recursos como la quietud ante Dios y el silencio, porque no guardar silencio ocasionará pérdidas en nuestra vida espiritual, porque nos estaremos privando de una voz sublime para enseñarnos sobre algo que Dios nos quiere enseñar. Así que qué importante es que podamos nosotros ir descubriendo estas cosas. La quietud y el silencio debe ser una práctica aún en los obreros cristianos. Debe ser una práctica constante para poder escuchar la voz de Dios, para saber qué Dios nos quiere decir. El costo de no guardar silencio tiene como título este mensaje de hoy. Y aquí vamos a descubrir qué perdemos nosotros cuando descuidamos la quietud ante Dios y hacer un silencio ante el Señor. Ya les dije hace un rato que no solo los creyentes, sino los inconversos, si tuvieran en alguna farmacia la posibilidad de comprar un medicamento que les traiga paz, las farmacias, los farmacéuticos, los laboratorios serían los multimillonarios del mundo. Pero ninguna farmacia vende pastillas que traen paz. A lo sumo te traerán que te duermas un rato, pero cuando te despiertes, el que te despierte y te toca el hombro, otra vez es el problema. Entonces ninguna pastilla, por más que te duerma, te trae paz. Contribuirá en alguna medida para que descanses, para que recobres fuerzas. Pero la paz, el único que puede dar paz es Dios, por su palabra, por su Espíritu Santo. Así que si nosotros desaprovechamos los consejos de Dios, desaprovechamos estas palabras, estas instrucciones de Dios, estamos ocasionando pérdidas a nuestra renovación espiritual de la que hablábamos al principio. Por eso es tan importante hacer silencio, buscar tiempo de quietud ante Dios, porque cuando aquietamos nuestro espíritu, que no quiere decir que es pasivo, sino activo, porque me focalizo en la palabra de Dios, Dios trae revelación y nos ayuda y nos guía cuando perdimos el rumbo, perdimos la brújula de nuestra vida. Pero para eso requiere hacer apartamientos de quietud y de silencio. Seguro que a todos nos va a costar muchísimo hacer ese apartamiento.
Estamos tan acostumbrados a los ruidos. Ustedes escuchan ahí pasar a cada rato los medios de movilidad. Y cuando hay mucho silencio hasta parece que nos sentimos extraños. Pero Dios requiere de tiempos quietos y silencios. ¿Cuántos retiros espirituales se llevan adelante? Y claro que sí, que todos llevan una finalidad: transmitir la voz de Dios. Pero son muy pocos los retiros que se hacen para apartar tiempos de silencio, de quietud. Y esto es una demostración de que aun cuando hacemos un retiro espiritual donde vamos en búsqueda del consejo y la voz de Dios, aún ahí también nos damos cuenta cuán ocupados estamos. Y nos damos cuenta de que el único importante, inclusive, creemos que somos nosotros. Y no nos estamos percatando que Dios está queriendo que yo haga un tiempo de silencio y me aquiete para poder hablarme. Reitero la frase de una escritora alemana, fue la que escribió el libro de las Carmelitas. Muchos la habrán escuchado. Esa escritora alemana dijo: cuando Dios guarda silencio por mucho tiempo, es una señal de que Él está queriendo hablar, pero no se lo permitimos. A veces le echamos la culpa como que Él se demora en las respuestas, pero no seremos nosotros los que estamos contribuyendo para postergar, porque no estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. En estos tiempos, justamente, ahora que se empieza a reabrir un poco, lo hablábamos días atrás, ¿estaremos dispuestos a retomar y a recuperar los espacios que habíamos perdido en su momento, como por ejemplo, dispuestos a venir a su casa, a seguir escuchando su palabra? ¿Estaremos dispuestos a pagar el precio de apartar ese tiempo de venir a escuchar su palabra? ¿O nos vemos que estamos tan ocupados en tantas cosas y estamos descuidando de esto tan importante que Dios nos está enseñando? Y cuando nosotros no buscamos de hacer lo que Dios nos está enseñando, estamos actuando como Adán y Eva, que Dios los buscaba para tener diálogo y ellos se escondían. Así que desde la época de Adán y de Eva, también nosotros nos vivimos escondiendo de la voz de Dios, del encuentro con Él. Hay cristianos, yo no voy a hablar de la persona que no conoce de Dios, porque no le podemos exigir, por así decir. No podemos responsabilizar al que no conoce de Dios que aparte un tiempo para escuchar a Dios. Pero hay cristianos que han dejado de orar. No solamente no apartan tiempo para hacer silencios propios ante la voz de Dios, sino que no están dispuestos a pagar el precio de apartar un tiempo para estar a solas con Dios. Hay cristianos que han dejado de orar. Hay cristianos que han dejado de leer la Biblia. No están dispuestos a escuchar la voz de Dios. Hay cristianos que yo no sé si recuperaremos, que regresen a los templos. Hay cristianos que con sus actitudes lo que están demostrando, porque están intencionalmente inclusive desentendiéndose de los encuentros con Dios, hay cristianos que están demostrando que por sí mismos se las pueden arreglar. Y que cuando se ven en mucho aprieto, casi al límite, en un precipicio, es donde recién acuden a pedirle auxilio. Cuando Dios quiere que con anticipación nosotros aprendamos a fortalecernos para cuando vengan los tiempos de las dificultades, de las pruebas. Así que vivimos escondiéndonos de igual manera que se escondía Adán y se escondía Eva. Y todos estamos sufriendo esta inclinación que ellos prácticamente la instalaron desde aquel tiempo. Y cuanto más cuando hoy estamos hablando de silencios y de apartamientos de quietud. Esta es una virtud, porque cuando nosotros no creamos el espacio de quietud,
Cuando nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio de estar en silencio, no estamos activando la virtud de la espera. A veces se nos hace cuesta arriba esperar, porque la ansiedad nos gana. Pero mucha de la ansiedad se puede llegar a doblegarla cuando nosotros apartamos tiempo para estar a solas con Dios, en quietud, en silencios y escuchando la voz de Él. Toda persona que adopte estas cualidades, estas acciones, ineludiblemente Dios les proveerá su fuerza y su espíritu para sostenerse pacientemente, como dijo el salmista, pacientemente esperé en Dios y Él me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. El lodo cenagoso es una ciénaga que cuando más fuerza, que cuando caímos y más fuerza nosotros ejercemos para salir, más nos hundimos, porque no estamos dispuestos a pedir auxilio. Pero el salmista dijo, pacientemente esperé en aquel que es capaz de sacarme aún de la ciénaga. Y para salir de la ciénaga, él dijo, debajo de mis pies, puso una roca firme. La roca firme es Cristo Jesús. Para salir de nuestros pozos depresivos, de nuestros pozos de adicción, nuestros pozos de problemas, nuestros pozos de ira, nuestros pozos de impaciencia, la única manera es cuando nosotros nos paramos sobre la roca que se llama Cristo Jesús. Pero requiere que estemos dispuestos a pagar el precio de tener tiempo, crear espacios para estar quietos y en silencio escuchando la voz del Señor. ¿Qué productivo, qué de productivo, qué de ganancia, qué de beneficio me puede traer si yo hago silencio? Si nosotros leemos el Salmo 46, el verso 10, si cuando estás escuchando este mensaje y a lo mejor dices, ¿qué tiene que ver todo esto que está diciendo el pastor con los problemas que yo estoy pasando? Quizás viniste a buscar otra clase de mensaje. Pero el Señor te está recordando que en su palabra Él también tiene incorporado estos consejos. Y dice el Salmo 46:10, estén quietos. Así que la palabra de quietud, el consejo para que apartemos tiempos de quietud, no es algo que se nos ocurrió o se me ocurrió a mí, sino que es Dios que viene y nos dice, aquieta un poquito tu espíritu, aquieta un poquito tu cabeza, aquieta un poquito tus pensamientos, aquieta un poquito tus emociones, tus sentimientos, aquietate. Porque si estás quieto, ahí yo puedo hablarte en ese silencio. Focalizate en mí, focalizate en mi consejo, focalizate en mi palabra. Y cuando te focalices en esa quietud y en ese silencio, vas a ver que se va a producir lo que dice el verso 10 de Salmo 46. Estén quietos, porque así me conocerán que yo soy Dios. Por eso les dije que a veces creemos que en el mucho ruido está Dios. Solamente en la lágrima está Dios. Y descuidamos el tiempo quieto y de paz. Si yo le pregunto a usted qué está en este momento desde sus sentimientos, ¿qué está prevaleciendo? Yo no sé lo que prevalece en usted, pero yo le quiero confesar que en mí hay una paz, hay una calma, hay una tranquilidad que no se la puedo explicar con palabras. Y si estoy logrando transmitirles a ustedes lo que yo estoy teniendo dentro, entonces Dios está cumpliendo con sus objetivos. Entonces Dios dice, estén quietos, porque en ese estado, solamente así, ustedes me van a conocer que yo soy Dios. Entonces, ¿qué de productivo trae la quietud y el silencio? En este mundo tan ruidoso, tan rápido, tan veloz, donde por supuesto es muy difícil encontrar personas que se aquieten. A veces no quieren esperar el semáforo, que son de 1 minuto. Hay gente que pasa en rojo y provoca accidentes y hasta muertes,
porque no están dispuestos a pagar el precio del estate quieto. Entonces, este es el mundo en que vivimos y Dios nos viene a hablar de algo tan distinto a lo que el mundo está atravesando. Romanos capítulo 12 dice, no se conformen ustedes, no hagan lo que hace el mundo. Renuévense en sus pensamientos, dice Dios. Renuévense en la palabra. Renuévense en sus estados espirituales, pero para eso yo necesito corazones quietos, cabezas quietas, mentes quietas, pensamientos quietos y silenciosos, focalizados en la palabra, porque es la única que va a poder traer fortaleza y levantar nuestra fe. Porque ahí entonces ustedes van a poder conocer que yo soy Dios. Entonces, ¿qué de productivo hay en esto? Y yo le voy a citar 1, 2, 3, 4 casos. ¿Dónde fue el aula de enseñanza de Abraham? Abraham, usted sabe que si bien es cierto lo conocemos por el número 1 de la fe, el padre de la fe, sin embargo, Abraham mentía. ¿Sabe usted que Abraham mentía? ¿En qué lugar Dios trató con Abraham para corregirlo en la mentira? En el desierto. Abraham llegó inclusive a cometer el gravísimo error de suplantarlo a Dios. Cuando nosotros decimos Abraham, el padre de la fe, tenía a Dios por supremo. Y Dios lo corrigió en el desierto, cuando le pidió el hijo que sacrificara. En la quietud, Dios pudo tratar con Abraham. Él podía haber dicho ahí nomás, delante de Sara, vamos a hacer esto. Pero él le dijo, vamos allá arriba, en la quietud, porque ahí te voy a hablar a tu corazón. Y te voy a corregir en el error que estás cometiendo. ¿Y qué podemos decir de Moisés? Un Moisés que desde niño sabía que la misión que él tenía era la de libertar al pueblo de Israel. ¿A dónde lo corrige Dios a Moisés? Que él se apuró en los tiempos como a veces nosotros apuramos los tiempos de Dios y ocasionamos tantos problemas. ¿Qué le pasó a Sara inclusive cuando Dios le había prometido un hijo y habían pasado como 20 años, 25 años y el hijo no venía? Cometió el gravísimo error de decirle, de concederle, de otorgarle concesión a Abraham para que tenga relaciones con una sierva, y allí provocó el desastre mundial de las confrontaciones entre el pueblo judío y el pueblo árabe, porque nació aquel niño que no era el prometido por Dios. Pero a pesar del error, Dios después protegió a ese niño. Ahí nació Ismael, que representa al pueblo árabe, pero desde aquella impaciencia de Sara provocó guerras mundiales, aún en nuestros días. Se odia el pueblo árabe con el pueblo judío por una impaciencia de una mujer. ¿Dónde corrigió entonces Dios a estos hombres y a estas mujeres? Sino en un desierto, en un tiempo de quietud. Este Moisés que se apuró en los tiempos y mató a un egipcio cuando no era así la manera en que Dios quería salvar a Israel. Le costó 40 años de espera en el desierto. Cuando Moisés fue llamado para hacer la tarea tenía 40 años, pero él cometió el gravísimo error de matar a un egipcio y eso le ocasionó una espera de 40 años más. Recién a los 80 años Moisés, habiendo sido tratado en el desierto por Dios, en la quietud, lo encontró que estaba dispuesto para servir la tarea que él le había encomendado. ¿Qué podemos decir de Elías? Un Elías que tuvo que aprender en el desierto a confiar en aquel que le dijo, yo te voy a dar de comer, y le mandaba comida por los cuervos. Yo te voy a dar de beber, y le mandaba a beber de un arroyo. Y que cuando el arroyo se secó, él le dijo, no te voy a abandonar. Y lo llevó a la casa de una viuda para que le diera comida y bebida. En el desierto aprendió Elías a confiar en aquel que le prometió que iba a estar siempre con él. En el desierto aprendió Elías a esperar en Dios
cuando le dijo, yo también, así como un día hice cesar la lluvia, así también la voy a traer la lluvia. Pero será mi tiempo. Y ahí era cuando él le dice al siervo, le dice, andá y mirá. Y le dice, no veo ninguna nube. 7 veces fue y en la última le dice, allá veo una nubecita pequeñita como el puño humano. Y así se descargó la lluvia que tanto hacía falta. En el desierto Elías aprendió entonces a confiar en aquel que le prometió que iba a estar con él. Y en el desierto aprendió Elías, en la quietud y en el silencio aprendió Elías que debía saber esperar en el tiempo de Dios cuando venga la lluvia de la bendición. A veces nos apresuramos mucho nosotros, porque estimamos que nuestro tiempo supera, es más válido que el tiempo de Dios. Por eso Dios dice, ¿sabes por qué te está pasando eso? Porque estás desenfocado de mi palabra. Porque lo único que estás apartando tiempo es para venir y pedirme cosas cuando yo quiero hablarte y te quiero instruir. Pero para eso necesito tiempo de quietud y de silencio. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Juan el Bautista aprendió allí en el desierto a obedecer las instrucciones de Dios cuando él inclusive llegó hasta negarse a bautizar a Jesús. Y le dijo Jesús, haz lo que tengas que hacer, porque así te ha sido encomendado. Fue en el desierto, en la quietud, allí en el silencio, donde él pudo ver la gloria de Dios descendiendo el Espíritu Santo en forma de paloma sobre el Cristo, el Salvador, y escuchar la voz de Dios que le decía, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Fue en el tiempo de la quietud y del silencio, cuando él se enfocó, se focalizó en la palabra de Dios. Y este Juan el Bautista aprendió en las dificultades a confiar en aquel que le había dicho de que lo iba a guardar aún cuando le costó la vida que lo degollaron. Y esto es lo que Dios nos viene enseñando. Esto es lo que Dios nos está diciendo. Entonces, ¿por qué es productivo? ¿Por qué es favorable? ¿Por qué es beneficioso que nosotros apartemos tiempo para estar quietos y en silencio? Por todo esto que nos está diciendo Dios. Porque en el silencio y en la quietud vas a aprender a conocerme quién soy yo. Es en el silencio, es en la quietud donde nosotros aprendemos a crecer. Así como una semilla necesita que el silencio, la oscuridad y la humedad de la tierra la envuelva para germinar, así también nosotros cuando estamos en esos tiempos envueltos por el Espíritu de Dios, envueltos por los silencios de Dios, estamos permitiendo que la palabra germine dentro nuestro para dar fruto y en abundancia. Una semilla no nace dejándola en la superficie. Una semilla no da frutos estando entre pedregales. Una semilla necesita estar en las profundidades de la tierra, en la oscuridad y en los silencios para dar frutos. Así también nosotros como cristianos necesitamos escondernos bajo la sombra de Él y permitir que Él entonces haga germinar la semilla de la palabra y haga brotar fruto. Pero esto solamente se logra en tiempos de apartamiento, de comunión, de intimidad, de quietud y de silencios, donde aprendemos a adorar verdaderamente a Dios, sino cuando estamos allí en los silencios y en la quietud, porque es allí donde brota mi adoración. Como le dijo el Señor a aquella mujer, Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Salmo 25, el verso 14, dice su palabra, Dios tiene comunión íntima con aquellos que están dispuestos a apartar tiempo de quietud, de silencio y demuestran que con esto le temen. ¿Qué significa le temen? Le reverencian. ¿Qué significa le temen? Respetan y obedecen su palabra. Porque es allí entonces que Dios le hará conocer su pacto, su compromiso, su promesa. Y ahí es donde nacen los adoradores, en esos tiempos quietos y de silencios, dispuestos a escuchar la voz de Dios. Donde tú aprendes a apreciar ese amanecer. ¿Cuántas veces nos deslumbramos cuando vemos esas fotos tan espléndidas de un amanecer?
hasta de un anochecer en nuestra ciudad. La única manera, si le pegamos un vistazo así de golpe, no vamos a apreciar la belleza de eso. Solamente cuando nos paramos y nos quedamos quietos observando. Y allí seguramente aflorarán un montón de pensamientos que te agradarán el alma. Allí adorarás a Dios y podrás decir: te alabo, mi Señor, por el día que me estás regalando. Pero si hoy hemos amanecido en un día tan precioso como el que nos ha tocado atravesar, pero estuve focalizado más en mis problemas, en mis dificultades, que focalizado en la palabra de Dios, difícilmente hoy pudiste haber dicho: gracias, Dios, porque este es el día que tú hiciste para mí. Y lo que tú esperabas de mí era que yo me alegrara y me gozara en tu día. Dios nos permite abrir los ojos. Yo decía esta mañana con los que estaban compartiendo un devocional en la radio, Dios nos ha permitido abrir los ojos en este día para ver lo que Él creó. Usted sabía que antes de crear al hombre, usted lo sabe, si es lector de la Biblia, Él preparó todo el escenario. Él preparó todo el paisaje para que cuando Adán abriera por primera vez sus ojos se encontrara con la belleza de la creación. Y eso nos pasa a nosotros cuando amanecemos en el día. A veces en el día abrimos por primera vez los ojos por el nuevo día y enseguida nos focalizamos en los problemas, en las obligaciones, en los compromisos, que el trabajo, que esto, que lo otro, y descuidamos todo lo que Dios ha creado para que yo me alegre y me goce en Él. ¿Te das cuenta entonces cómo es difícil adorar por el día que Dios nos regala? Porque nosotros no aprendemos a apreciar la belleza del Señor. ¿Cuál es el costo de no guardar silencio ante Dios? Podemos perder los momentos de intimidad con Dios. Si en este momento estás más preocupado por regresar a casa, si estás más preocupado porque hay compromisos que tienes que cumplir, te estás perdiendo. Porque Dios quiere tener intimidad contigo. Si nosotros estamos más ocupados y preocupados por nuestros tiempos y nuestras agendas, entonces dice Dios: estoy afuera de ti. Yo quiero tener intimidad con vos. Yo quiero visitarte, pero para eso yo requiero de que me dejes entrar. Ahora sí, estás tan apurado. Yo no puedo entrar en tu corazón de esa manera. Apocalipsis dice: yo estoy a la puerta y golpeo. Aquel que me abre, recién allí yo entraré para cenar contigo. La puerta de tu corazón para darle acceso al Espíritu de Dios, a Jesús mismo, tiene un solo picaporte. Está del lado de adentro y el único que puede abrir esa puerta eres tú. Porque Él quiere tener intimidad contigo. Él quiere fortalecerte tu vida porque posiblemente se te avecinan pruebas difíciles. Y Él quiere prepararte con anticipación para que estés fuerte cuando vengan esas olas turbulentas. Y si las estás atravesando y parece que tu barca se está por quebrar y te vas a ahogar en el medio de estos problemas del mundo y de tus dificultades, Él quiere tener intimidad contigo para decirte: yo viajo con vos. Yo estoy en tu barca de la vida. Hombres de poca fe, le dijo Cristo a aquellos hombres que se habían asustado, expertos en el mar, pero estaban en pánico. ¿Cuántos cristianos hoy hay en pánico? Porque no le están permitiendo ingresar a su barca, a su corazón, a aquel que quiere tener intimidad, encuentro. Fortalecernos. La única manera de conocer a Dios es cuando aquietes tu propio espíritu. Pero si no lo haces, te estás perdiendo esta intimidad con Él. Podemos perdernos un crecimiento más profundo espiritual y de la revelación de parte de Dios. Podemos perdernos momentos de adoración y de comunión. Si tan solamente venimos para cantar y escuchar 2 o 3 palabras y luego irme, ¿no está mi corazón dispuesto a que la palabra como semilla ingrese, quede en las profundidades de mi corazón
y que allí desde ese lugar germine y dé frutos de arrepentimiento. Podemos perdernos el baile que tuvo su origen en el lamento. ¿Qué dice la Escritura, por ejemplo, en el Salmo 31? El Salmo 30, hasta lo cantamos. El Salmo 30:11 pudo descubrir el salmista que Dios está dispuesto a transformar nuestras angustias en baile. La única manera que podamos comprobar que Él tiene poder para transformar lo que me pasa y ponerme en un estado de adorador es cuando le abro mi corazón y le permito que Él venga a introducirse y hacer la tarea que Él se ha propuesto. Dice el verso 11, cambiaste mi lamento en baile. Entonces, cuando yo no estoy dispuesto a apartar este tiempo de quietud, de silencio, de intimidad con Él, yo puedo perderlo porque no estoy dispuesto a pagar el precio de ese tiempo. Yo estoy perdiéndome la posibilidad de que mi situación, que es caótica, me estoy perdiendo que se transforme en baile. Transformaste, dice, cambiaste mi lamento en baile. Quizás viniste a la iglesia con lamentos, pero si no has prestado atención, si no le has dado cabida a la palabra de Dios, si no le has prestado atención a la voz sublime del Espíritu Santo, puedes regresar posiblemente a tu casa con el mismo lamento. Pero si estuviste dispuesto a pagar el precio de escuchar atentamente la voz de Dios, regresarás a casa habiendo cambiado tu lamento en baile, en esperanza, en alegría, en fortaleza. Podemos perdernos el llamado porque no tuvimos el tiempo de adoración y quietud de donde puede brotar el heme aquí, Señor. La única manera que tú podrás responderle heme aquí, Señor, como lo hizo Samuel, como lo hizo Isaías, estando aquietado su espíritu, permitiendo escuchar la voz profética para poder responder, porque la semilla había germinado y estaba dando frutos de un llamado consagratorio, de compromiso, de responsabilidad, diciéndole, heme aquí, Señor. Si tú necesitas a alguien para anunciar tu palabra, heme aquí, Señor. Si tú necesitas en la familia uno que se levante para pelear espiritualmente a favor de la familia, heme aquí, Señor. Si tú necesitas en el barrio, Señor, en la vecindad, una familia que esté dispuesta a pelear por ese barrio, a pelear por esa ciudad, a pelear por esa nación, heme aquí, Señor. Pero solamente aquellos que están dispuestos a pagar el precio de estar a solas, en quietud, en silencio, en intimidad, en comunión con Dios, para apreciar los recursos que Él nos está entregando y como un tutorial a través de su palabra y su Espíritu Santo me va instruyendo para poder hacer uso de los recursos que Él me entrega. Este es el mensaje de este día. Concluyendo esta serie de cómo yo puedo revitalizar, cómo puedo renovar mi sequedad espiritual, el Señor nos ha enseñado entre el miércoles anterior y este que hay dos recursos que Él dejó a nuestro alcance que se llaman quietud y silencio. Y como el mismo Dios en Isaías dijo, yo te voy a dar estas cosas cuando tú aquietes, cuando estés en silencio, porque ahí va, te voy a fortalecer, pero no quisiste. Dependerá de nosotros que la palabra no vuelva vacía, sino que haga aquello para lo cual fue enviada. Voy a invitar a los chicos para que nos ayuden a cantar una canción y así estamos concluyendo este servicio de este día miércoles, donde Dios concluyó con su instructivo, donde Dios nos trajo el cierre, la conclusión de estos atributos que tienen que ver con quietud y silencio. ¿Qué harás? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos con lo que Dios? Yo les dije el otro día a la iglesia, les voy a pedir que hagamos un ejercicio, les dije. Cuando usted salga de este lugar, fíjese
¿Qué hizo con lo que usted escuchó? Lo que escuchaste el miércoles pasado, lo que escuchaste el domingo, inclusive, iglesia, ¿lo recuerdas? ¿Lo pusiste en práctica? ¿O ya te olvidaste? ¿Qué harás con esto que el Señor hoy te está entregando? ¿Qué harás? Si tú quieres verdaderamente confesar que la presencia de Dios aquí en la tierra es el cielo de Dios descendiendo en tu habitación, en tu corazón, aparta tiempo, paga el precio de estar a solas en comunión, porque Él traerá revelación y te hará percibir su presencia. Cantamos esta canción. Adórale al Señor. Si te quieres poner de pie, hazlo. Aleluya, Señor. No soy inigualable su valor. Hermoso Señor. Nada en este mundo saciará. No hay nada, Señor. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia Sí, Señor. es el cielo para mí. Solo tu presencia, Señor. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, Sí, Señor. me das tu gracia aunque débil soy. Tú das tu paz al que es débil, Señor. Mis errores eres redentor. Tú limpias nuestro interior, Señor. Mi futuro eres el guardador. Nos das promesas de futuro y esperanza. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Sí, Señor. No hay otra manera en que nosotros podamos disfrutar de tu presencia como si fuera el cielo. Aun cuando todavía, Señor, transitamos sobre la tierra, nuestros pies todavía, Señor, sienten el calor de la tierra. Llegará un día donde la planta de nuestros pies solamente tocarán cielo, Señor. Aleluya. Donde
olfatearemos solamente un ámbito celestial. Señor, allí en tu presencia, allí en la eternidad, será sublime, será, Señor, majestuoso. Pero he aquí, Dios mío, todavía estamos sobre la tierra. Y es aquí donde necesitamos, Señor, tu ayuda. Que tú vengas a fortalecer, Señor, nuestras vidas, nuestro espíritu. Señor, como cualquier ser humano, aun siendo tu pueblo, nos tocan atravesar, Dios mío, distintas dificultades. Y viene tu palabra, por ejemplo, a través del apóstol Pedro diciéndonos: no te sorprendas. No te sorprendas si estás atravesando alguna prueba de fuego, como que esto no debería acontecerte. Recuerda que hubo alguien que vino de los ámbitos celestiales. Vino alguien de lo perfecto. Descendió hasta los lugares más bajos de la tierra. Entregó su vida en sacrificio, dispuesto a soportar las burlas, los puñetazos, las traiciones, el desprecio, el rechazo. Vino alguien que estaba acostumbrado a oler a cielo, aleluya. Pero vino para impregnarse del olor a la tierra. Y vino y sus manos sufrieron el ingreso de clavos herrumbrados en sus manos y en sus pies. Mientras un mundo allí abajo reía, celebraba. Señor, a través del apóstol Pedro tú nos dices, si estás atravesando una prueba, que no te resulte sorprendente. Inclusive si te estás preguntando por qué a mí, Dios viene en esta tarde quizás a decirte, ¿y por qué no a ti? Si el Hijo de Dios vino para sufrir por ti, ¿por qué te escondes de su intimidad, de su comunión? Donde Él quiere venir a hablarte para fortalecerte, para restaurar tu vida. No te resistas si estás atravesando por esa prueba, porque recuerda, en alguna medida, aunque menor, porque no hay nada que supere al sacrificio de Jesús, pero con tus pruebas, en alguna medida, dice la Escritura, estás participando de los padecimientos de Cristo. Pero la única manera que puedes aceptar esta revelación de Dios es cuando tengas comunión con Él. Cuando estés dispuesto a recibir la revelación de su palabra. Porque Él te dijo, yo te haré conocer cosas profundas, grandes que tú no conoces. Pero para eso necesito verte quieto. No impaciente, no haciendo la tuya. No procediendo según tus principios y tus criterios, sino, ¿por qué no me dejas a mí que tome control de la dirección de tu vida? Pero la única manera que Él puede acercarse con tanta intimidad es cuando Él encuentra un hijo, una hija, que esté dispuesto a pagar el precio de la quietud y el silencio para entrar en comunión con Él. Y permitir que la palabra reveladora penetre hasta los tuétanos. Y así en la quietud tú conozcas quién es verdaderamente Dios. Que puede cambiar tu lamento en baile. Que
puede transformar tus dificultades. No te va a privar, no te va a eliminar las pruebas, pero te va a ayudar en medio de ellas. Deja de huir de Cristo. Deja de huir de la comunión, del diálogo, de la charla con Él. Deja de esconderte. Deja de querer cubrirte con hojas que se van a secar y no podrán cubrir tu pecado, tu desprecio, tu desatención. Permite que Él venga y te cubre con la piel del Cordero, con la sangre del Cordero. Va a ser la única manera en que podrás estar siendo fortalecido, porque dice que la única manera de escuchar al sabio es cuando estamos en quietud. La palabra sabia cuando estamos en quietud. Que hayas hablado a tu pueblo, Señor, que tu pueblo haya abierto su corazón y te haya permitido que tu palabra ingrese hasta las profundidades de cada uno, Señor, y que cuando ahora regresen a casa, como me decía una de tus hijas días atrás, oh pastor, salí de la iglesia con una paz. Iba caminando rumbo a mi casa y era indescriptible la paz que iba conmigo. Llegué a mi casa, dice, y mi hija estaba allí. Y juntas almorzamos en un ambiente de paz. Eso es lo que tú quieres hacer con tus hijos, Padre. Pero necesitas que tus hijos estén dispuestos a pagar este precio de esta tarde. Un apartamento para estar quietos, desenfocarse, desfocalizarse de los problemas y solamente focalizar su atención. Una quietud y un silencio activo, focalizado en tu palabra, porque solo así pueden crecer en fe, Señor. Despide ahora, Señor, a este tu pueblo a casa en paz. Y que vuelva a repetirse, Señor, lo que decía tu hija en estos días, que cuando ellos vayan por las calles hacia sus hogares, lleven tu paz, Señor. Y que cuando en esta noche vayan a reposar sus cabezas, Señor, como dice la Escritura, la paz que tú le regalaste en esta reunión, Señor, no desaparezca, no se esfume de ellos. Porque la palabra dice en paz, con esa paz que yo te regalé si te acuestas, en paz dormirás, porque has confiado en mí. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias. Bendice, Señor, las necesidades, bendice a Evelyn Rocío, completa tu obra en esta niña en Santa María de Punilla, completa tu obra en Juan Carlos Sanabria, Señor, completa tu obra en Juanpi, Señor, completa tu obra en este niño en Eva, Señor. Oh Dios, tu gloria, Señor, a través de estas vidas que tú cambiaste el lamento en baile. Gracias, Padre. Bendice las ofrendas y los diezmos que tus hijos traen, Señor, aquí, tu iglesia, para contribuir para la extensión y la expansión de tu reino. Ayúdanos como iglesia, Señor, a lograr los objetivos, si tú estás de acuerdo, claro está, en esto que estamos emprendiendo. Ayúdanos a expandir tu palabra, Señor, a través de la radio, a través de las redes sociales, a través de las plataformas como Facebook, YouTube. Ayúdanos a expandir tu palabra también, Señor, y hacer crecer a tu pueblo a través de esta plataforma audiovisual que estamos emprendiendo, Señor. Oh Dios, tantos recursos nos pones a nuestro alcance, que nadie los desaproveche para seguir edificándose, Señor. Gracias, Padre. Bendícenos el regreso a casa, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, Señor. Gracias a los queridos hermanos que han estado ahí tan estoicamente
en Facebook. Hasta el domingo a las 10 de la mañana. El domingo celebraremos Santa Cena, así los invito.